¿Puede el deporte ayudarnos a salir de una adicción o también puede convertirse en una forma de huir del malestar y por lo tanto convertirse en una? ¿Dónde está la línea entre cuidarse y exigirse de más? En este capítulo de Brindar con Agua hablaremos de la relación entre deporte, adicciones y salud mental, de cómo el movimiento, la rutina y el cuidado del cuerpo pueden convertirse en un apoyo real para la recuperación, pero también de la otra cara, la presión, la cultura del aguantar, del ser fuerte y exigirse un alto rendimiento. Bueno, después de este pequeño aperitivo voy a presentar a nuestros invitados de hoy. Hoy nos acompaña Eduardo Torras, fundador de Sport to Live, una entidad que se dedica a ayudar a las personas que se están recuperando de la adicción a través del deporte. Eduardo, no sé si nos puedes explicar un poco. Bueno, te lo has explicado muy bien tú. Nosotros somos Sport to Life, somos una empresa social comprometidos con ayudar a través del ejercicio, la actividad física y el deporte a personas que están en un proceso de recuperación, ya sea por una adicción, por un trastorno de salud mental, y luego tenemos algunos programas para jóvenes en riesgo de exclusión social y gente mayor, pero tenemos un programa que estamos empezando y a esto nos dedicamos desde hace ya 13 años. Pues muchas gracias, Eduardo, y bienvenido a Brindar con Agua. Y también nos acompaña Hugo López, médico psiquiatra del Hospital Clínic de Barcelona, uno de los supervisores también de este podcast. Bienvenido, Hugo. Muchas gracias, Dani. Y hablaremos con Eduardo y Hugo hoy sobre deporte y adicciones. Si quieres saber cómo afectan las drogas a nuestro cuerpo, si te preocupa alguien cercano o simplemente te quieres informar sobre sus riesgos antes de consumir, este es tu espacio, un lugar en el que brindamos con agua porque hacerlo también puede traer buena suerte. Empezamos. Salud. Desde el Hospital Clínic Barcelona y la RIAPAD, la Red de Investigación en Atención Primaria de Adicciones, y en colaboración con el Hospital del Mar, bienvenidos y bienvenidas al videopodcast de Drogas y Adicciones. Bienvenidos a Brindar con Agua, con Daniel Folk. Bueno, pues vamos con el plato fuerte, que es todo lo que nuestros invitados nos tienen que contar hoy en el capítulo de hoy. Y Eduardo, me gustaría empezar contigo y me gustaría empezar preguntándote por una cosa que hemos estado hablando antes, ¿no? Que nos hemos conocido y nos comentabas que había en tu proceso de recuperación de la adicción, mucho antes de fundar Sport to Live, habías atravesado diferentes etapas, diferentes fases de tratamiento, en diferentes sitios y al final fue el deporte, ¿no? Uno de los ingredientes principales que te ayudó a salir de las adicciones y que luego te hizo crear esta entidad, Sport to Live. ¿Qué encontraste en el deporte que te ayudó a recuperarte? Bueno, yo encontré en el deporte, lo primero para mí más importante, como una actividad con significado, algo importante en mi vida, una nueva red social y un propósito, ¿no? Yo me apunté de la mano de mi socio y amigo Miquel a un gimnasio y a los 3 meses él me dijo que iba a hacer el triatlón de Barcelona y yo le dije, pues bueno, me voy a apuntar contigo. Entonces ese hecho de entrenar cada semana, de tener una rutina, de tener unos hábitos, de conocer una gente, pues fue lo más importante para mí. Yo entrené el triatlón de Barcelona sin ningún espíritu competitivo, yo quería acabarlo y para mí ya era lo máximo, ¿no? Un año después de salir de un centro de recuperación, acabar un triatlón era como increíble. Entonces, pues eso fue lo que a mí me dio tener una rutina. A mí me sirvió mucho un equipo, por ejemplo, que jugábamos a pádel a las 9 de la mañana los sábados, con lo cual, pues esa, digamos, esa angustia que a veces te crea el viernes por la noche, si salgo o no salgo, digo, hostia, mañana tengo partido de pádel, tengo que cumplir. Bueno, pues todas estas rutinas y este orden que te da el deporte fue lo que catalizó mi recuperación. Es verdad que la recuperación es mucho más que deporte, ¿eh? Ojalá la gente se recuperara apuntándose a un gimnasio, ¿eh? Porque bueno, sería fantástico. Es decir, necesitas hacer un trabajo de introspección, necesitas hacer psicoterapia, probablemente necesitas cierta farmacología, das un equipo que te ayude, tu familia, tus amigos. Pero sí que es verdad que el deporte puede ser ese punto que catalice el resto de actividades que haces vinculadas a lo que es tu recuperación. Hablabas de rutina, de hábitos y también hablabas de tener una nueva red social. Claro, en este caso hablamos de un entorno ya no relacionado con el consumo de drogas, un entorno saludable que también te puede aportar a ti otras cosas que no eran las que eran antes, ¿no?
Claro, al final, si te relacionas con la gente que hace deporte y digamos con la población general que hace deporte, pues obviamente muchos de los casos pues ellos acabarán un partido de pádel y se toman una cerveza. Pero no es gente que se va a tomar 6 cervezas y que está enterrada en un after un sábado a las 12 de la mañana. O sea, al final y la población general pues hace un uso del alcohol que muchas veces pues nos puede parecer excesivo, pero digamos que no tiene ningún problema asociado. Pero la gente que vas a conocer en el ámbito del deporte es gente mayormente saludable. Luego en Sport2Live nosotros esto lo hemos potenciado mucho y entre los grupos de running de Sport2Live, usuarios que están en recuperación, etcétera, pues ellos han creado su red. Y eso es importante, ¿no? Porque igual no es esa red, sobre todo aquí en Cataluña, ¿no? Que decimos tanto esto de cuando tengas un amigo catalán es para toda la vida y es como súper profundo, pero sí es una gente con la que, oye, puedes salir a correr, puedes ir a hacer deporte, puedes ir al cine, puedes ir al teatro y quién sabe si eso va a ir a más, ¿no? O sea, las amistades es un tema de como la recuperación, de largo recorrido. Uno no hace amigos de hoy para mañana. Y entonces gente con la que tú te sientes cómodo, que sabes que las propuestas que te van a hacer nunca van a ser ni ir a una discoteca, ni ir a un bar, ni ir a una coctelería, sino vamos a tomar un café, vamos al cine, vamos al teatro, vamos a la ópera, vamos a correr, vamos a caminar por montaña, vamos a esquiar, vamos a jugar a pádel, pues eso facilita. Al final es difícil el proceso de recuperación de las personas, entonces cuanto más fácil te lo pongas, pues mejor. Claro, te apoyas en el deporte en tu recuperación y decides en este caso fundar una entidad de Sport2Live dedicada y enfocada al deporte, es decir, de hacer deporte pues para apoyarte y para poder salir de una adicción. ¿En qué consiste exactamente lo que hacéis en Sport2Live? Mira, Sport2Live lo que nosotros queremos ser es un complemento terapéutico, complementario para las personas. Entonces, nosotros el 99,9% de las personas que están en Sport2Live vienen derivados por sus equipos terapéuticos, tanto públicos como privados. Esos son los programas ambulatorios y entonces nosotros, bueno, tenemos toda una metodología, tenemos una app que les enviamos a los equipos terapéuticos un informe de la actividad deportiva de esa persona en ese día, porque pensamos que tenemos que los equipos tienen que tener esa devolución para que sea una cosa complementaria y que sea un trabajo interdisciplinar. Y luego tenemos muchos programas también dentro de los hospitales de salud mental y dentro de las clínicas de tratamiento de adicciones, para que el deporte se implante como un pilar en el proceso de recuperación y no sea como históricamente se había hecho de apúntate al gimnasio o sal a correr. Hay mucha gente que no le gusta salir a correr, o sea, están profesionales, ¿no? De la misma manera que el sector de las adicciones desde los años 80, ¿no? Cuando empezó en España el tema de las drogodependencias, se ha profesionalizado mucho. La parte del deporte lo hemos de profesionalizar también y estamos en eso. Nosotros cuando empezamos hace 13 años nos encontrábamos en algunos sitios y quien llevaba el programa de deporte era el cocinero, porque le gustaba hacer deporte. Entonces, bueno, eso lo hemos profesionalizado con entrenadores, licenciados en INEF, en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Y entonces, pues al final de Sport2Live lo que queremos es eso, ¿no? Establecer el deporte como una terapia complementaria, como un elemento, una estrategia complementaria en el proceso de recuperación. Y me comentabas también antes, Eduardo, que no solo se trata de hacer deporte, sino también de que la persona se pueda integrar de nuevo en la comunidad a través del deporte, ¿no? Que no solo lo realizarían en Sport2Live el deporte, sino que después, pues si esa persona es de Badalona, pues pueda incorporarse a algún centro deportivo ahí en Badalona, ¿no? Para tener esta red social que comentabas también antes. Claro, esto es súper importante. O sea, al final tú haces un proceso de recuperación y la última fase es esta fase de inserción que tienes que volver a la sociedad y estar en la sociedad. Entonces, los programas de Sport2Live, nosotros lo que queremos es que la persona acabe vinculándose a ese club o a esa entidad deportiva de lo que a él le gusta. Entonces, nuestra tarea, digamos, es una teoría como de abrir la mente, ¿no? De awareness, de conciencia sobre que el deporte es muy amplio, que siempre hay un deporte para cada persona y hay gente que le gusta cosas pues más jóvenes, le gusta de mucha intensidad, de crossfit, etcétera, o boxeo, y hay personas también jóvenes pero que no le gusta eso y que le gusta más. Pues ahora tenemos un grupo de 2 o 3 que les gusta mucho caminar con raquetas y este año que hemos tenido tanta nevada, pues han disfrutado como enanos. Y se van, cogen el tren, se van a Ribas de Freser, van en raquetas, vuelven, te lo cuentan. O sea, entonces, la cuestión esta de Sport2Live, ¿qué es? Ofrecerle a las personas, darle ese abanico amplio de deportes, enseñárselos y que ellos al final decidan en qué deporte quieren continuar.
Vamos a hablar ahora, de Eduardo, de la otra cara del deporte, ¿no? De la función que puede tener el deporte como huida del malestar, por ejemplo. No sé si en tu proceso de recuperación y empezando a utilizar el deporte como salida, te encontraste con eso en tu situación personal. Sí, yo aquí diferenciaría dos cosas. Es decir, el deporte puede ayudarte a gestionar ese malestar. Entonces, malestar, pues puedes decir, pues tú puedes tener un mal día en la oficina, estar cabreado, estar estresado, y dices, o sea, pues me voy a correr y lo suelto. Otra cosa es que tú utilices el deporte para no enfrentar ciertas cosas. Entonces, yo tenía un amigo que se iba cada día cada viernes en bicicleta de Barcelona a Puigcerdà. Se pasaba la noche en Puigcerdà y volvía a entrenar al día siguiente. Y la gente le decía, tú estás pillado por la bici. Y yo le dije, oye, ¿cómo va la relación con tu mujer? Bueno, esto estamos pasando fatal. Entonces él no es que estuviera pillado la bici, es que encontró en la bici cómo huir de su casa. Pero eso no es el deporte, eso es otras cosas, ¿no? Entonces, si exceptuamos casos como la vigorexia, que decíamos que es una cosa mucho más asociada casi a un trastorno de la conducta alimentaria, el deporte nos ayuda a escapar de ese malestar, pero claro, siempre ha de haber unos límites y siempre ha de haber pues como aplicarlo de una forma saludable, ¿no? Entonces, por eso también es importante que las personas con un problema de adicción o salud mental estén supervisadas, monitorizadas por un entrenador, que puedas dar información a ese equipo terapéutico, a ese psicólogo, a ese psiquiatra, ¿no? De que nosotros podamos ver y podamos evaluar y se vaya trabajando. Porque, bueno, puede ser, ¿no?, que haya personas que hagan un uso excesivo del deporte. Pero, yo también lo digo, yo he estado 3 días de juerga y nunca he podido estar 3 días haciendo deporte, ¿eh? Deporte al final cansa. Y hay otras cosas que cansan menos. Si tuvieras a alguien delante, Eduardo, que se plantea dejar una adicción apoyándose en el deporte, ¿qué es importante que sepa esta persona? Pues lo más importante es que los programas deportivos, una persona que está en un proceso de dejar una adicción tiene que planteárselos como no unos programas de rendimiento, sino un programa de adherencia. O sea, que primero, que si es una persona que nunca ha hecho deporte, no diga voy a ir cada día a hacer deporte, porque no es realista. Oye, la primera semana ves 2 días por semana y luego 3 días por semana. Y luego que tenga un equipo terapéutico, porque lo que hemos comentado al principio, solo con deporte, no sé, quizás hay alguien porque para todo hay en el mundo, ¿no? Pero yo creo que es muy difícil salirte de una adicción porque hay todo un tema de gestión emocional, de malestar emocional, de dificultades personales, de trauma, etcétera, que por muchos kilómetros que hagas en una bici vas a poder arreglar eso. Pues muchísimas gracias, Eduardo, y bueno, pues vamos con Hugo. Desde tu experiencia, Hugo, como profesional, como psiquiatra, ¿realmente el deporte puede ser una herramienta para salir de una adicción? Bueno, primero deja que diga que la historia de Eduardo, además que la ha explicado perfectamente, ¿no? Y es muy interesante, y sobre todo yo me quedaba con esto de hablar del propósito, ¿no? Que lo has dicho un poco como pasando por ahí, como si fuera una cosa sencilla, encontrar el propósito, ¿no? Pero ya no a las personas que tienen una adicción o un problema de salud mental, sino en general a las personas lo que nos cuesta encontrar un propósito en la vida, ¿no? Y cómo es importante, pues, para tener buena salud mental, ¿no? Y el deporte y las adicciones, mira, antes veníamos hablando con Eduardo, ¿no? Ya no salud mental, salud cerebral en general. Para mantener nuestro cerebro joven, sano, sabemos que hay unos ingredientes básicos, ¿no? Una buena dieta, no tomar tóxicos, tener relaciones sociales que sean satisfactorias, que llenen, que den propósito a la vida, unas actividades culturales y también la actividad física. Y claro, es que la actividad física, tal y como la estaba explicando Eduardo, encaja mucho con todo a la vez, ¿no? Porque es la actividad física, es actividad social, quedo con gente con la que voy a actividades culturales, no solo hago deporte. Tengo que hacer deporte, entonces tengo que cuidar mi dieta también, ¿no? No tomo tóxicos. En general es bueno para la salud cerebral. Y obviamente las adicciones, aunque sabemos que no solo es un problema del cerebro, también es un problema del cerebro. Y por lo tanto, cuidar el cerebro
cuidarlo a través del deporte siempre es una buena idea. Ujú. Me ha gustado mucho que has podido recoger todo lo que nos comentaba Eduardo para responder a la pregunta, pero me gustaría pasar ya a también una de las preguntas que le he hecho a Eduardo, que es la otra cara del deporte, ¿no? Porque hay situaciones, hay contextos de alto rendimiento, hay contextos de mucha exigencia, de presión, el tema del dopaje, ¿no? También está ahí, el fracaso, incluso una identidad ligada al tema del resultado, ¿no? Todas estas cosas que acabo de mencionar pueden estar ligadas a la aparición de conductas adictivas también. Mira, yo diferenciaría un poco lo que es el deporte amateur o el deporte dentro de un contexto terapéutico, que como decía Eduardo, al final es un componente del tratamiento. Y por cierto, si me lo permites, aquí yo creo que los profesionales tenemos que hacer un ejercicio, un esfuerzo para formarnos y prescribir deporte no es decir sal y haz deporte, ¿no? Tenemos que seguramente buscar en nuestro entorno profesionales que sepan de este tema y si no, pues entidades como la que dirige Eduardo, pero que de alguna manera es el deporte, para integrarlo en tratamiento requiere una estructura, una organización y un conocimiento, no solo una prescripción genérica, igual que no lo es la dieta, ¿no? Esto en primer lugar. Y en este sentido, en el sentido terapéutico, en el sentido amateur, salvo excepciones, como ya comentaba Eduardo, de vigorexia o otros problemas más concretos, seguramente no nos tiene que preocupar tanto como sigue en el deporte de alta exigencia, ¿no? O bien el deporte de élite, o bien el deporte de formación de personas jóvenes que tienen potencial de dedicarse profesionalmente al deporte y que están sometidos a una presión estructural tanto de la sociedad como de las entidades deportivas, como de las federaciones, como de las familias, como de ellos mismos. Sabemos que el estrés crónico mantenido es un factor de riesgo para desarrollar adicciones, para desarrollar otros problemas de salud mental, y el nivel de exigencia a veces es tan alto que es incompatible con tener una salud mental adecuada, ¿no? Y esto lo estamos viendo últimamente. Se está hablando mucho más en el deporte profesional de problemas de salud mental. Me viene a la cabeza Ricky Rubio en el baloncesto, pero ha habido tenistas, ha habido nadadores que han ganado los Juegos Olímpicos, ¿no? que han tenido que parar por problemas de salud mental y alguno de ellos por problemas con las adicciones, ¿no? Entonces esto también es un poco un reflejo de la sociedad en la que vivimos y cómo el alto nivel de exigencia que tenemos como sociedad a veces nos pone en una situación de vulnerabilidad a todos, de problemas de salud mental, y las adicciones no es una excepción en esto. Y lo que comentábamos con Eduardo, el tema de que el deporte pueda ser utilizado como un tema de anestesia, ¿no? de las emociones, ¿esto también podría tener una relación? Esto pasa como cuando un paciente piensa que va a resolver su adicción simplemente por el hecho de cambiarse de ciudad o cambiarse de país. Tranquilo, que encontrará un camello en otra ciudad, en otro país, es muy sencillo, ¿vale? Pero otra cosa es si tú, después de un análisis, de una introspección, te das cuenta que en el entorno en el que estás va a ser muy difícil salir de tu adicción, porque tienes un entorno que te lo pone demasiado fácil para consumir, ¿no? Y a partir de este trabajo piensas, oye, voy a seguir un tratamiento psicoterapéutico con profesionales en otra ciudad, en otro país, ¿no? Cuando viene después de este proceso reflexivo y dentro de un contexto terapéutico, eso puede ser muy útil. Y con las adicciones y el deporte puede pasar un poco lo mismo. Es decir, si todo está dentro de un contexto terapéutico donde se utiliza como una herramienta más del proceso, con unos límites claros, con unas pautas, con una estructura, seguramente va a ser beneficioso. Si intenta que sea el sustituto, pues al final vas a tapar problemas y no los vas a resolverlos, ¿no? Más allá de que lo utilices excesivamente o no lo utilices excesivamente, es que no vas a resolver realmente los problemas que hay detrás de tu conducta adictiva. Ha salido también el tema de que no solo puede aparecer una adicción en estos casos de alta exigencia o de mucha presión, ¿no? También pueden aparecer otros trastornos de salud mental o otros problemas cognitivos. ¿Cuáles serían los más frecuentes que pueden aparecer en estos casos?
Depende un poco del deporte. Sabemos que hay deportes donde la imagen corporal es muy importante, como la gimnasia artística, la gimnasia rítmica, la natación sincronizada, donde los trastornos de la conducta alimentaria son muy frecuentes. Em, Deportes donde el dopaje, la exposición a drogas estimulantes pueden estar más presentes, como son deportes de alta intensidad y poco tiempo, ¿no? Los problemas cognitivos derivados de traumatismos craneoencefálicos de repetición de baja intensidad, ¿no? Por ejemplo, en fútbol americano, en fútbol, bueno, el soccer, ¿no? En el fútbol que entendemos aquí en Europa, bueno, como fútbol, en boxeo, ¿no? Aquí también sabemos que los traumatismos craneoencefálicos provocan daño cognitivo crónico, ¿no? Son muy diversos los problemas de salud mental, depende también de cada deporte, ¿no? Y de cada etapa formativa. No es lo mismo en la adolescencia que en la juventud inicial, ¿no? Pues hay casos muy conocidos de deportistas, ¿no? De futbolistas con problemas de adicciones, ¿no? Como Maradona, o bueno, también en el deporte profesional, sobre todo en deportes donde se mueve mucho dinero, ¿no? También sabemos que hay más acceso a determinadas sustancias que todavía lo complican un poco más. Y nos hemos ido a los casos de deporte de élite, ¿no? De personas que pues son profesionales del deporte, que pueden desarrollar este tipo de problemas. Pero claro, yo también ahora pensaba en estos casos pues más cotidianos del día a día, ¿no? Pues esa persona que va al gimnasio, que va 5, 6, 7 días a la semana, ¿no? Se toma ese batido de proteínas y realmente pues no puede dejar de ir, ¿no? O sea, también se puede aplicar todo esto que estamos hablando a casos de personas del día a día. Bueno, no toda conducta compulsiva es una adicción, primero. No creo que el podcast nos dé para discutir esto con detalle, pero vamos simplemente a centrarnos y en entender que ningún organismo internacional oficial, de momento, entiende el deporte como una adicción como tal. Y otra cosa es que es verdad que hay personas que hacen un uso compulsivo del deporte. Normalmente lo que hay detrás son alteraciones distorsiones de la imagen corporal, trastornos de la conducta alimentaria, problemas de autoestima, clínica depresiva o ansiosa enmascarada, ¿no? Es una conducta que está traduciendo un trastorno diferente, ¿no? Pero luego sí que existe la vigorexia como tal, pero no es tan prevalente, ¿no? Eduardo decía una cosa que tiene mucho sentido, ¿no? Que al final el cuerpo tiene un límite, ¿no? Y también nos podemos forzar hasta cierto límite, ¿no? Y para terminar, la misma pregunta que le he hecho a Eduardo, si tuvieras delante a una persona que está pensando en apoyarse en el deporte para dejar una adicción, ¿qué debería esta persona de tener en cuenta? Mira, primero el momento en hacerlo. Tenemos que tener en cuenta que las drogas cascan físicamente. Entonces, las primeras semanas de dejar una sustancia, hay los síntomas de abstinencia, y en algunas drogas estos síntomas de abstinencia pueden tener consecuencias graves en la salud. Estoy pensando sobre todo en el caso del alcohol, ¿no? Entonces, a lo mejor la primera semana, los primeros 15 días no es el mejor momento para hacerlo. Además, conviene que haya un profesional médico que haga una exploración correcta de que aquella persona está en condiciones de salud física para poder hacer deporte. Como decía Eduardo, que no se ponga objetivos que no sean realistas, sino que lo haga de una manera progresiva, adaptada a su historia previa con el deporte, ¿no? Acompañado por profesionales, y no solo por profesionales psicólogos y médicos, sino también profesionales del deporte. Hay entidades como Sport2Life, también hay gimnasios donde hay profesionales excelentes que te pueden orientar, hay clubes deportivos con entrenadores personales, o sea, hay opciones, ¿no? para todo esto. Y de una manera, pues progresiva, pautada, ¿no? En un contexto terapéutico más amplio, no esperando que el deporte vaya a solucionar todo. Yo he tenido pacientes haciendo deporte de alta intensidad y que mantenían consumo activo,
a lo mejor habían bajado la frecuencia del consumo, pero mantenían consumo activo. Es decir, el deporte en sí mismo no te protege de la adicción. Es una herramienta más, y entenderlo como tal, y entenderlo también en un ambiente de sociabilización, ¿vale? Hay una teoría psicológica que se llama la teoría de la autodeterminación, que tiene tres patas, que es la autonomía, la sensación de capacidad y el valor social de la conducta, ¿vale? Un poco lo que defiende esta teoría es que tú te adhieres bien a un cambio de conducta cuando primero eres autónomo, es decir, lo decides. Y esto en el deporte está muy bien porque tú puedes elegir varios deportes, con lo cual respeta mucho tu autonomía. Segundo, cuando te sientes capaz no te quiere decir que tengas que ser un nadador olímpico, quiere decir que tú te sientes que en aquello vas mejorando. Y tercero, cuando aquello tiene un valor social en el sentido amplio, ¿no? En el sentido de que genera relaciones sociales que merecen la pena, en el sentido de que te marca un propósito en la vida, en el sentido que te marca una estructura, ¿no? En el sentido que respeta unos valores que para ti son importantes a nivel social. Entonces, cualquier persona que quiera hacer deporte dentro de un tratamiento de adicciones, yo lo recomendaría es que intente respetarse a sí mismo estos tres principios. Autonomía, elige lo que quieras. Dentro de tus posibilidades, elige lo que quieras. Segundo, refuérzate a ti mismo, en que te sientes cada vez más capaz. Date valor a ti mismo. Y tercero, intenta compartirlo. Muchas gracias también a ti, Hugo, y pasamos a la sobremesa. Vale, pues vamos con la sobremesa, que es que algunas personas con adicción y que en este caso también hacían deporte han querido compartir sus reflexiones con nosotros y ahora vamos a hacer un poco de debate con lo que nos han dicho. Y quería empezar con una frase que nos comentaba Natalia, que nos decía algo muy interesante. Natalia dice: aprender a parar fue parte del proceso. Ella se refiere al deporte. Al principio pensé que si dejaba de exigirme, recaería. Y fue justo al revés. No sé qué queréis decir sobre esto. Bueno, creo que aquí el doctor lo explicará mejor, ¿no? Pero, o sea, la exigencia nunca es buena en las personas cuando esa exigencia nos está sobrepasando. Y entonces las personas con problemas de adicciones, y yo hablo más desde la experiencia, y las personas con problemas de adicciones hemos tenido muchas veces muchos problemas de esta gestión emocional, ¿no? No hemos sabido gestionar bien nuestras emociones. Entonces, cuando tú te exiges por encima de tus capacidades, eso genera un malestar. Y yo cuando, o sea, para mí el problema de la adicción, que dicen que esto es como para toda la vida, etcétera, no es que yo, que hace casi 20 años que salí de un centro de recuperación de adicciones, tenga hoy ganas de tomar cocaína. Pero sí que he conocido alguna vez un atajo a mi malestar. Y eso, a veces el atajo parece atractivo. Y es más difícil a veces gestionar ese malestar. Yo, que soy muy del Barça, después del 4-0 del Atlético de Madrid, pues fue difícil gestionar ese malestar. Y no te digo que apareció esa trasera, ¿no? Ese atajo. Pero en otras cosas más graves que me han pasado en la vida, cuando murió mi padre, etcétera, pues yo tuve que prepararme muy bien, ¿no? Entonces, volviendo a la pregunta de Natalia, perdona, pues cuando tú ves que te estás exigiendo demasiado, que puedes parar y eso te da cierta tranquilidad, hostia, lo que a mí me dice es que esa persona hizo muy buen proceso de recuperación, ¿no? No sé si lo puedo explicar mejor que Eduardo, ¿eh? El poderte no exigir a ti mismo es un signo de que te has trabajado mucho a ti mismo y que de alguna manera te estás entendiendo mucho a ti mismo. No es fácil porque es una de las cosas que llevamos más incrustado dentro de nuestra personalidad y por lo tanto cambiarlo es difícil. Cuando uno es muy autoexigente es algo difícil de cambiar, ¿no? Bueno, es muy interesante esto que hablábamos, ¿no? Este binomio psicoterapia-deporte, ¿no? Es decir, yo trabajo cosas con la psicoterapia que después el deporte me puede ayudar a reforzar, ¿no? Y que sin este binomio, pues a lo mejor no puedo llegar al mismo sitio.
Ahora me hacíais pensar que quizá una parte terapéutica muy importante es encontrar este punto medio, este punto de equilibrio de no me exijo demasiado, no me cargo demasiado a mí mismo, pero tampoco me puedo relajar demasiado. Es decir, yo he tenido una adicción, yo tengo que mantener cierta exigencia también, ¿no? Entonces, un punto terapéutico muy interesante es encontrar ese equilibrio de que cada persona tiene, ¿no? Que ni me relajo mucho ni no sé si va por ahí. ¿Qué opináis? No, lo digo porque yo creo que al final lo que se trata es en esta vida, ¿no? Entre un equilibrio entre la responsabilidad y el hedonismo, entre poder disfrutar de la vida y ser responsable en la vida, ¿no? Y este equilibrio pasa como lo del propósito, ¿no? Ostras, Sí, qué difícil qué es difícil. tener este equilibrio en la vida, ¿no? Sí, y otro día, con esto de la exigencia, ¿no? O sea, cuando estás en un proceso de recuperación, te has de exigir mantenerte en ese proceso de recuperación, ¿no? Yo otro día leí una cosa que me gustó mucho que decía que una persona en problemas de adicciones que sea humilde y agradecido, usted tienes como mucho trabajo hecho, ¿no? Entonces, humilde de saber que hay cosas que no vas a poder hacer y no pasa nada. Yo nunca más podré ir al Space de Ibiza a las 6 de la mañana. Bueno, pues sin más, ¿sabes? O sea, y agradecido, ¿no? Y agradecido a qué. Pues agradecido a mi familia que me ayudó, agradecido a los terapeutas que me ayudaron, agradecido a todos los... Cuando antes hablaba Hugo de el propósito, Sport to Life es parte de mi propósito en la vida. Entonces, ostras, esto es una suerte, ¿eh? Levantarte por la mañana y que tu trabajo, lo que tú haces, te guste y sea un propósito en tu vida, pero también es un compromiso hacia la sociedad, ¿no? Diciendo, hostia, si yo no me mantengo, entonces el agradecimiento a todo esto, agradecidos a vosotros que me hayáis invitado a este podcast, ¿no? Entonces, ese agradecimiento es un motor importante para, pues a veces, vencer la tentación esa que decía Hugo del hedonismo, ¿no? Que al final, oye, todos queremos disfrutar y vivimos en una sociedad donde pues el disfrute muchas veces está asociado a cosas poco saludables, ¿no? O poco saludables para nosotros. No para todo el mundo, pero para nosotros sí. Tengo que decir, Hugo, que no es la primera vez que sale la filosofía en este podcast que es de ciencia y basado en ciencia. Entonces, yo creo que tenemos que reflexionar sobre cómo es que siempre acaba saliendo algo de filosofía aquí, ¿no? Y me gustaría ahora sacar un tema que no ha salido, que es, por ejemplo, el de voy a jugar a pádel con mis amigos y al terminar, pues me tomo la cerveza después de entrenar, ¿no? O voy a jugar el partido de rugby y existe esto de la tercera parte, que es que voy con el equipo rival, me tomo la cerveza y en este sentido, no sé hasta qué punto, claro, tampoco queremos ser, ¿no? Anti-alcohol y anti tomarse una cerveza, ¿no? Pero hasta qué punto a través del deporte también justificamos un consumo, ¿no? Entonces con esto Carlos nos dice... Yo nunca pensé que tuviera un problema con el alcohol, porque solo bebía cuando entrenábamos o después de los partidos. Era como parte del plan. Entrenas, sufres, ganas o pierdes, y luego te tomas unas cervezas con el equipo. Si no ibas, parecía que no formabas parte del grupo. Y además, María decía, el alcohol era mi premio al final del día. No lo veía como un problema, porque al día siguiente volvía a ir a caminar o me iba a clase de pilates. Pensaba, si me cuido, no puede ser tan grave. Mira, a mí me recuerda como cuando a veces los residentes entrevistan a algún paciente y me dicen, no, es que tiene un consumo de alcohol social. Y yo les digo, ¿puedes ser un poco más preciso? Porque es que hay gente que es muy sociable y gente que es muy poco sociable, ¿no? Eh, entonces, es verdad que el alcohol está en la sociedad y esto, pues bueno, vivimos en una sociedad, si viviéramos en un país musulmán no estaría presente, vivimos en un país de una tradición cultural determinada donde el alcohol está muy presente y donde es difícil eliminarlo de la sociedad, ¿no? Em, y a veces entramos en este conflicto de pensar, bueno, si puedo mantener una vida más o menos normal, es que no me está haciendo daño. Bueno, estás un poco yendo al límite, ¿no? A veces, es decir, no, a lo mejor no estás viendo el daño en ese momento, pero se está causando el daño, ¿no? Sobre tu salud. Em, que deje de estar normalizado socialmente
es un trabajo de todos y que no vamos a recoger nuestra generación. O sea, lo que nosotros hagamos ahora, el esfuerzo que hagamos por que el alcohol deje de ser una norma en la sociedad, lo van a recoger nuestros nietos, nuestros bisnietos, ¿no? Ya ha cambiado, afortunadamente, y la gente joven ahora ve el alcohol, por ejemplo, de otra manera de la que lo vivía nuestra generación. Entonces, cuando hacemos estos cambios, por ejemplo, la nueva ley del alcohol y del menor, tenemos que hacerlo desde un punto de vista generoso para las generaciones futuras que vienen. Yo espero que mis nietos y mis nietos vivan en una sociedad donde el alcohol sea más anecdótico de lo que es ahora. Sí, y yo creo que al final una persona o un grupo de amigos que juegan a tomar una cerveza es su decisión, ¿no? Yo veo, hay carreras en que la bolsa al corredor vive con una cerveza. Todavía se siguen celebrando la victoria en un Gran Premio de Fórmula 1 con botellas de champán. En el Tour de Francia lo han quitado, en deportes lo han ido quitando, pero todavía hay eso, ¿no? Entonces, es complicado para las personas en recuperación que cualquier éxito y todo lo que representa la alegría está vinculado al alcohol. Mira, ayer estaba con una persona que me decía, hay una bebida fantástica sin alcohol que es bitter cash con granizado de limón. Y dije, o sea, pues está muy bien, porque a veces a mí me cuesta encontrar bebidas de fiesta. En vuestro caso es perfecto, brindamos con agua. Pero bueno, el agua es eso, ¿no? Insípida y color. Entonces, te cuesta encontrar Coca-Cola. Bueno, al final tampoco la Coca-Cola es una tomarra, ¿no? Entonces, encontrar estas bebidas pues es interesante también, y sobre todo es esto, ¿no? Que la alegría siempre, la celebración siempre, y eso creo que como sociedad tenemos que ir cambiando, ¿no? Que al final las personas puedan decidir, pero no que no esté tan instaurado, ¿no? Aquello de... Yo me acuerdo pequeño que había anuncios, ¿no? Soberano es cosa de hombres, ¿no? El coñac español, ¿no? Eso. Yo creo que esto ya estamos en otra... Sí, otra pantalla. Yo quiero ser optimista con esto, porque con el tabaco lo hemos hecho como sociedad. Con lo cual, también podemos hacerlo con el alcohol. Y también soy optimista, yo creo que estamos mejor ahora que hace 10 o 15 años, pero que tenemos mucho trabajo por delante. Sí, yo veo lo que decías tú de los jóvenes. O sea, no tiene nada que ver la relación que tienen el alcohol la hija de mi mujer, que tiene 15 años, Diana, con la relación que tenía yo hace 40 años con el alcohol que tenía su edad. O sea, cuando yo tenía 15 años casi podías beber porque era legal beber a los 16 ya. Claro, tú hoy en día ves un chaval de 15 años con un cigarrillo, como estaba yo, con un Marlboro y un cubata, y te choca mucho. En esa época era casi, bueno, era lo legal. Bueno, en definitiva el alcohol atraviesa toda toda la sociedad, ¿no? No solo en el deporte, y hay que hacer un trabajo como quizá el que se ha hecho en el tema del tabaco para ir desnormalizando esto, ¿no? Un poco. Me gusta terminar, últimamente le estoy cogiendo el gustillo de terminar con una frase positiva, con un mensaje positivo, porque así, pues no sé, parece que el capítulo pues acaba fantástico, ¿no? Y salimos todos con la energía renovada, y sobre todo pues la gente que nos escucha, que al final pues lo hacemos para ellos, ¿no? Y es con una frase que nos dice Fernando, que dice: el deporte me ayudó a recuperar rutinas y autoestima, que es una palabra que no ha salido, pero bueno, sí que es verdad que casi hemos hablado un poco de ella. Por primera vez hacía algo por mí que no me hacía daño. Sí, claro, es que al final, antes se lo comentaba ya Hugo, yo cuando salí del centro empecé a hacer triatlón, y cuando empecé a entrenarlo del triatlón, para mi familia, un comentario recurrente era que comentaban a sus amigos y decían, o sea, mi primo, el que era un drogadicto, hoy es un triatleta. Y esto a nivel de la autoestima te sube mucho, porque dices, hostia. Y yo hacía triatlones por divertirme, por pasarlo bien, porque un día entrenaba a nadar, otro corría, otro iba en bici, no era un aburrimiento para mí. Pero sí, o sea, cuando tú empiezas a cuidarte, cuando tú empiezas, lo que decía Hugo, ¿no? A tener cosas con significado, ¿no? Que ves que mejoras, que te estás cuidando, pues eso mejora mucho la autoestima, y muchos de los problemas de las adicciones vienen fruto de una autoestima baja, que es complicado recuperar el tema de la autoestima. Y me hacías pensar otra cosa que no hemos hablado,
que no solo eso, es también la identidad, ¿no? La identidad, que es cómo nos definimos, con los valores con los que nos definimos y cómo nos autopercibimos, ¿no? Pues yo soy padre, soy marido, soy médico, soy amigo, soy hijo de mis padres, ¿no? O sea, tengo una serie de roles asignados, ¿no? Y cuando alguien deja una adicción, que es importante la reasignación de roles en su identidad, ¿no? Y una cosa es decir, soy exadicto o adicto en rehabilitación, pero seguramente es mejor para la autoestima y para construir una nueva identidad decir, yo soy deportista. Esto es fantástico. Sí, esto es lo que... Nosotros el primer programa que tuvimos en un hospital de salud mental en el Benito Meni, el que era el director médico en ese momento, el doctor Emilio Rojo, creó un programa que se llama Soca Sport, porque a él le desesperaba mucho que la gente dijera soy esquizofrénico, soy bipolar, que eso a mí también me fastidia, pues solo las enfermedades de salud mental, las adicciones, no se identifican como persona. Nadie dice soy un cáncer, soy una rotura de tendones peroneos. Los diabéticos también, no sé si el azúcar será una adicción también o qué, pero son los otros que también los identifican. Y el doctor Rojo decía, a mí me fastidia mucho esto, entonces quiero un programa deportivo, que esto fue el reto que nos lanzó Sportulive, quiero que yo salgan del hospital diciendo, yo soy un deportista con un diagnóstico de esquizofrenia. Y el programa Soc Sports, que todavía está funcionando, ¿no? Y yo creo que esto que decía Hugo es muy importante, el romper y que las enfermedades o que los trastornos o que los diagnósticos no nos identifiquen como persona, ¿no? O sea, yo soy una persona que ha tenido un problema de adicción, bueno, pero soy muchas más cosas, ¿no? Soy marido, soy deportista, soy podcastero. Sí, la última te lo aseguro, porque la verdad que tanto tú como Hugo lo habéis hecho muy bien y estoy muy contento de que hayáis venido y de que hayamos cerrado así el programa con lo que acabamos de comentar. Y quería decir también que si estás escuchando esto y sientes que necesitas ayuda, queremos recordarte que no estás solo. Puedes acudir a un centro de atención primaria o un centro especializado en adicciones, ya sea para hablar, simplemente informarte. Informarse siempre va a ser el primer paso. Bueno, pues muchas gracias, Eduardo, por venir a brindar con agua. No sé si tienes algún mensaje final. No, que animar a que la gente empiece procesos de recuperación, que tenemos una red de centros de recuperación, lo que decías tú, desde la primaria, los CAS, comunidades terapéuticas, que pienso que es una red que está muy bien montada, que hay oferta deportiva y que si alguien piensa que Sportulive le puede ayudar, pues nosotros encantados. Y cerraría con un claim que a mí me gusta mucho, que usamos mucho en Sportulive, que une ciencia y deporte, que es un poco exercise is medicine, ¿no? Deporte al final también puede ser una medicina para ayudar a las personas. Y muchas gracias, Hugo López, también por venir aquí. No sé si tienes algo para Muchas terminar. gracias, Dani. No, simplemente agradecer a Eduardo que explique su experiencia, porque no hay nada más inspirador que alguien que ha pasado por un proceso y ha salido adelante. Y a toda la organización del podcast por esta oportunidad de acercarse a la gente y de tener otra mirada hacia las personas que han tenido una adicción, ¿no? Poder tener una mirada más humana. Y por supuesto, pues gracias a todos los oyentes por estar al otro lado. Esto ha sido Brindar con Agua, el videopodcast de drogas y adicciones. Porque comprender, escuchar y, en definitiva, comunicarnos nos acerca a las personas y nos ayuda a aliviar el sufrimiento, combatiendo el estigma de cualquier problema de salud mental, especialmente de las adicciones. Nos vemos en el próximo capítulo, os dejamos con la cuenta. Brindar con Agua es un proyecto del Hospital Clínic Barcelona con la RIAPAD, la Red Nacional de Investigación en Adicciones. La RIAPAD está formada por una red de científicos de hospitales y universidades de toda España que trabajan juntos para, entre otros objetivos, mejorar la prevención del consumo de drogas, el diagnóstico, los tratamientos y la comprensión de cómo afectan las drogas al cerebro y al organismo.